Bendición a todos y la paz del Señor esté con todos nosotros. Y hoy día voy a leer el libro de Gálatas 3, del 10 hasta el 13, y el tema de hoy es, voy a hablar de una controversia que hay, que los judíos están disgustados con Pablo por algunos escritos en la Biblia, de la manera que se expresó Pablo. La verdad no sé si fue Pablo o fue el que escribió el libro. Yo no lo sé quién de los dos fue esto, si fue el que escribió el libro o fue Pablo, pero le voy a dar lectura en el... acá del 10 hasta el 13, y dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Aquí está hablando del pueblo judío, ¿ok? Aquí es que está hablando que si ellos cometieren pecado, caen en pecado ellos, no la ley. Pero el pueblo evangélico, cuando lee este texto, piensa que la ley está bajo maldición. No es la ley. La ley no puede estar bajo maldición. Quien cae en maldición es la persona que peca. En un ejemplo, si un judío cayera en pecado, entonces él ha caído, su persona ha caído bajo maldición del pecado, no la ley. Y es lo mismo que si fuera un cristiano que caiga bajo un pecado, no es el evangelio de Cristo quien cae bajo maldición, es el cristiano quien cae bajo la ley del pecado, bajo la ley de la maldición. Entonces, aclarando esto, porque a veces como se lee muy apresurado o no se le entiende, o yo he escuchado a algunos hermanos diciendo que la ley no sirve y que la ley está bajo maldición, la ley de los judíos, y no es así, ¿ok? Y dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Bueno, aquí se está refiriendo, y que por la ley ninguno justifica. Este es el pueblo cristiano. Usted y yo no nos justificamos a través de la ley, porque nosotros no vivimos bajo la ley, nosotros vivimos bajo la gracia. Los judíos sí se justifican a través de la ley, ¿ok? Porque la ley dice ahí que si ellos guardan la ley, ellos se salvan, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros, los de la fe de Cristo, nosotros vivimos bajo la fe, ya no bajo la ley. Si viviéramos bajo la ley, guardáramos el Shabbat, guardáramos la fiesta solemne, guardáramos toda la ley como está escrita, ¿verdad? Pero entonces, lógicamente, nosotros no nos justificamos bajo la ley, pero sí los judíos. Ahora nosotros nos justificamos bajo la fe. ¿Por qué? Porque nosotros vamos bajo la gracia del evangelio de Jesús. Y dice el 12: y la ley no es de fe, sino que se dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Bueno, mire, tanto el judío como yo tenemos fe. Si el judío no tuviese fe en la ley, que la ley le salva, no guardará la ley. Pero ellos tienen fe que la ley la guardan y que lo va a salvar. Nosotros tenemos fe que el evangelio de Jesús lo guardamos y que nos va a salvar. Así es que tanto la ley como la gracia, nosotros, tanto los judíos como nosotros, tenemos fe que nos va a salvar. Los judíos tienen fe en la ley que los va a salvar, y nosotros los gentiles tenemos fe que el evangelio nos va a salvar. Así que aquí opera la fe en ambos pueblos. Y luego dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí yo le veo un pequeño error que no sé si fue del que escribió esto o fue algún comentario de Pablo, yo no sé, pero le veo un error, porque da a entender que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y
ellos tenían que poner: Cristo nos redimió de la maldición del pecado o de la ley del pecado. Pero aquí, de la manera que ellos lo dejan confuso. Donde viene la iglesia interpretando la ley judía, está en maldición y se ha hecho una controversia. Los judíos están muy disgustados tanto con los evangélicos como con Pablo por menospreciar la ley, por decirle que está bajo maldición. Y me pongo en lugar de los judíos, pues sí, no es justo. Es como que a usted le digan que el evangelio está bajo maldición y no se vale, porque realmente yo veo que aquí es un error tal vez del que lo escribió, porque él debió lo correcto era decir: Cristo nos redimió de la maldición del pecado o de la maldición de la ley del pecado. Pero ellos solo le pusieron: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Primero, nosotros nunca vivimos bajo la ley de los judíos, ¿verdad? Entonces, hubiera dicho: lo saqué de la ley de los judíos, o sea, nunca vivimos nosotros bajo la ley de los judíos. Entonces, pienso que aquí fue un error del que lo escribió. Y para que usted, cuando lea la Biblia, le entienda y no esté pensando que la ley de los judíos está bajo maldición por algunos escritos, unos pequeños errores que hay aquí. Y eso lo va a encontrar usted en Gálatas 3:13. Este error donde dice: es que Cristo nos redimió de la maldición. Usted y yo sabemos, iglesia, que nosotros estamos bajo la maldición del pecado, ¿verdad? Así que seamos conscientes, analicemos como personas civilizadas. Yo no es que esté diciendo de que yo soy judía ortodoxa, nada de eso, para nada, solamente como leyendo y escudriñando. Y a veces digo, uno lee tan a la carrera que a veces no se da cuenta y a veces va repitiendo lo que el otro repite, pero también me he puesto a analizar los disgustos de los judíos por esta parte de estas lecturas, porque a veces algunos dicen que la ley cayó bajo maldición, pero realmente aquí en este texto lo que está diciendo: Cristo nos redimió de la maldición del pecado. Usted y yo sabemos que es así, ¿verdad? Entonces, no podemos estar diciendo que la ley está bajo maldición. Aquí ¿entiendes? Un error, yo digo que un error cualquiera lo comete, ¿verdad? No somos perfectos, entonces somos humanos y no somos perfectos y cualquiera se equivoca. Creo que tratar de entender esto es bueno para no ir cayendo en esa controversia, y cuando vamos a leer esto tengamos cuidado, ¿verdad? Porque también así ir quizás analizando donde hay algunos pequeños errores, porque esto aquí está más claro. O sea, usted y yo sabemos que aquí dice: Cristo nos redimió de la maldición del pecado. ¿A quién? A usted y a mí. Pero aquí le pusieron: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, a lo que los cristianos piensan que es la ley judía. Y entonces no le podemos llamar maldición a lo que es perfecto de Dios, porque Dios dice que la palabra es palabra. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, mi palabra permanecerá. Y si la ley fue dada a Moisés y salva, ¿por qué se va a decir que está bajo maldición? Si María vivía bajo la ley de Moisés, Elizabeth, Zacarías, María que fue elegida por el Señor, Jesús mismo que vivió bajo la ley. Entonces no es justo estar diciendo que la ley está bajo maldición o cayó bajo maldición. ¿Sabe quién cayó bajo maldición? Los hermanos de ese entonces, cuando mataron a Esteban a pedradas, el pueblo. Pero si usted dijera aquí: el pueblo de Israel cayó en maldición cuando mató a pedradas a Esteban, estos judíos de hoy presente entenderían eso, porque cayó en un asesinato, en un pecado. ¿Ok? Como hay otros donde dice ahí: y el pueblo cayó bajo pecado porque adoraron, se hicieron dioses. El pueblo de hoy lo acepta y sabe que eso fue así y no se enojan. Pero que usted está diciendo que la ley cayó bajo maldición, ellos se disgustan. Entonces, quizás por no entender bien la lectura
o el que escribió esto tuvo un pequeño error. Pero usted, ¿verdad?, tiene que tener discernimiento en esto, tener un poco cuidado cuando leemos. Así vamos aprendiendo, y creo que para poder entender cuál es el disgusto de Israel en este pequeño pasaje de la Biblia. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que la ley salva, y Jesús mismo vivió bajo la ley. Él dijo: yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a que la cumplan, ¿verdad? Los apóstoles vivieron bajo la ley, o sea, sí, los apóstoles. Y ahora pues como que no está muy sabio decir que la ley cayó bajo maldición. Lo que cayeron bajo maldición fue las leyes de los gobiernos, que sabemos, las leyes que los gobiernos hacen, la actitud del pueblo de ese entonces, que mataron a Esteban a pedradas, a Santiago a espada, a Pedro, pero eso ya fue en el Vaticano. Pero sí hubieron unos cuantos, ¿verdad?, crímenes por parte del pueblo, pero ahí no se le echa la culpa a la ley, sino al pueblo, y el pueblo que cayó, ese pueblo cayó en esos crímenes, no la ley. La ley es bendita y la ley es perfecta y la ley salva. Claro que nosotros los gentiles no, porque nosotros ya estamos bajo la gracia, así que no nos justificamos bajo la ley. El pueblo de Israel sí se justifica bajo la ley, sí la guarda. Que el Señor le bendiga. No es para entrar en controversia, sino es para poder aprender, ¿verdad?, y tener cuidado cuando leemos estos textos. Dios le bendiga.